Todas las características generales sobre el Imperio Islámico que vamos a escuchar, son válidas para todos los califatos que se fueron sucediendo, a lo largo de la historia del Islam, y de los que ya he hablado en los capítulos anteriores. Para finalizar el Imperio Islámico, repasaremos la historia de los turcos otomanos y el final del Imperio Islámico. Veamos. Características políticas del Imperio Islámico. Dado que los califatos poseían una gran extensión, los califas procedieron a fraccionar el territorio en distintas provincias. A cargo de ellas estaban sus representantes políticos, militares y administrativos, que eran los siguientes. Visires, se asemejaban a unos ministros y se ocupan de administrar grandes territorios. Emires, ejercían de gobernadores de las provincias, siendo su poder político y militar. Sultanes, representantes del califa y soberanos de los reinos islámicos. Con el paso del tiempo, este título también se usaría para referirse al propio emperador. Cadíes, eran los jefes de las ciudades, estando a su cargo la política local, la justicia y los ritos religiosos. Características sociales del Imperio Islámico. En las regiones del Imperio Islámico existían unas clases sociales delimitadas de la siguiente forma. Aristocracia, eran los gobernantes y los grandes terratenientes. Controlaban el poder político. Notables, se trataba de una clase social muy amplia en la que se incluía a las familias adineradas de cada provincia. En este grupo estaban los terratenientes, los grandes mercaderes, los altos funcionarios de palacio y los artesanos. Clases populares, eran la clase mayoritaria, destacando los agricultores y los colonos que trabajaban la tierra de los grandes terratenientes. Además, habría que mencionar a los pequeños artesanos, a los pastores y a los vendedores ambulantes. Esclavos, se ocupaban de tareas del campo o de la casa de sus dueños. Mujeres, estaban tuteladas por los hombres, bien fuera por el padre o por el esposo. Permanecían en una parte de la casa denominada harén, y solo podían salir acompañadas y con permiso. Su obligación era tener hijos, cuidarlos y atender el hogar familiar. No obstante, también se podría hacer una distinción dependiendo de la religión y de los orígenes de las personas. Musulmanes, los árabes y los sirios solían acceder a los puestos políticos y eran grandes señores. Los bereberes, situados en el norte de África, llevaban una vida más humilde y solían ser pequeños señores. También habría que mencionar a los muladíes, que por lo general dejaban atrás el cristianismo y adoptaban el Islam como su religión. Otras religiones, por un lado estaban los judíos y por otro los mozárabes, que eran los cristianos que vivían en Al-Ándalus. Características económicas del Imperio Islámico. El comercio era muy relevante, de ahí que existiera un gran control sobre las rutas comerciales, tanto del Mediterráneo como de aquellas otras que se dirigían a Oriente. Mientras que en las zonas rurales predominaba la agricultura, en las ciudades destacaban las manufacturas, es el caso de la artesanía. Arquitectura árabe. Las ciudades árabes poseían un trazado irregular y, en general, estaban amuralladas. El tamaño de las casas era pequeño, cubriéndose las ventanas con celosías que impedían que desde el exterior se pudiera observar lo que sucedía dentro. Respecto a las calles, eran estrechas y en algunos casos aparecían cubiertas de toldos. Pero, ¿cuáles eran los edificios de mayor relevancia de las ciudades musulmanas? Los comentamos a continuación. Alcázar, era el palacio en el que vivía la principal autoridad de la urbe. Solía situarse en un lugar elevado y estaba rodeado de murallas,
acentuando así su carácter defensivo y de fortaleza. Todo este recinto era conocido como la Alcazaba, ciudadela. Mezquita, lugar en el que los fieles se reunían para orar. Para ello, se situaban mirando a la quibla, es decir, al muro que está orientado hacia la Meca. Destacar que también poseían un alminar o minarete desde el que se llamaba a la oración. Zoco, era el mercado de la ciudad. Baños públicos, tenían su origen en los baños romanos y eran conocidos por el nombre de hammam, tratándose además de un lugar de reunión social. Alhóndigas, zona de almacenes en la que los mercaderes guardaban sus mercancías. Arrabales, barrios periféricos que se encontraban más allá de las murallas. Arte islámico. Los estilos del arte musulmán eran variados, puesto que, al estar acostumbrados a la vida nómada y del desierto, adaptaban sus técnicas a las diversas regiones que conquistaban. No obstante, una característica común era que en los palacios y en las mezquitas había muy pocas esculturas y pinturas. Esto se debía a que algunas corrientes del Islam prohíben las imágenes de Alá, Mahoma e incluso de personas o animales. No es de extrañar que en la decoración predominaran los temas geométricos y vegetales, que se pintaban en mosaicos o se diseñaban directamente en azulejos y yeserías. También se usaba escritura caligráfica, tal y como sucedía en los muros de las mezquitas. Otro elemento a destacar eran las cúpulas decoradas de mocárabes, que se asemejaban a las estalactitas y se confeccionaban de yeso. Cultura árabe. En la literatura destacó Las Mil y Una Noches, una compilación de cuentos tradicionales del Oriente Medio que se cree que se llevó a cabo en el siglo IX, aunque algunas de estas historias se añadieron en siglos posteriores. La filosofía también fue un campo en el que destacaron los árabes, siendo el cordobés Averroes uno de sus nombres más célebres. De hecho, contribuyó a difundir las ideas de Aristóteles. Ciencia árabe. Los árabes realizaron grandes aportaciones a las matemáticas. Por ejemplo, adoptaron el sistema de numeración de la India, que luego se expandió a Europa por medio de Al-Ándalus. Sucedió lo mismo con distintas palabras matemáticas, caso de álgebra, el cero como cifra. Respecto a la astronomía, crearon observatorios y defendieron teorías como la de que los planetas giraban alrededor de un determinado punto. En lo que a la medicina se refiere, habría que destacar a Avicena, quien escribió textos como el Libro de la Curación o el Canon de Medicina. Otro aspecto a destacar es la relevancia que tuvieron como difusores de algunos de los grandes inventos de la historia, caso de la brújula, la pólvora, el astrolabio, las norias de agua o la seda. Para finalizar estos capítulos sobre el Imperio Islámico, nos queda de repasar, el Imperio Otomano, 1299-1923, y el fin del imperio, tras la Primera Guerra Mundial. Escuchemos. El Imperio Otomano fue un vasto imperio multiétnico gobernado por la dinastía Osmanlí, que existió desde finales del siglo XIII hasta principios del siglo XX, 1299 a 1922, surgiendo de Anatolia, actual Turquía, y expandiéndose por el sureste de Europa, el cercano Oriente y el norte de África, convirtiéndose en una de las potencias más influyentes y duraderas de la historia mundial. Era un estado islámico y turco que controló el cruce entre Oriente y Occidente durante 6 siglos, destacando por su poder militar, administración y rica cultura. Osmán I, líder de los otomanos, inició la expansión de su pueblo, convirtiéndolo en uno de los imperios más importantes de la historia. Capital, Estambul. Origen y expansión. Nació de un pequeño principado turco en Anatolia, fundado por Osmán I, de ahí su nombre, tras la decadencia del imperio selyúcida. Conquista clave. Su gran hito fue la toma de Constantinopla, la antigua capital bizantina, en 1453, marcando el fin del imperio bizantino y estableciendo una nueva capital. Estambul. La larga lucha entre los otomanos y el imperio bizantino concluyó el 29 de mayo de 1453,
cuando Constantinopla fue conquistada por las tropas de Mehmed II al término de uno de los mayores asedios de la historia. El hecho marcó el fin de la Edad Media y produjo una gran conmoción en la cristiandad. En cierto modo, cabría decir que la caída de Constantinopla causó en su tiempo un impacto comparable al que los hechos del 11S de 2001 han tenido en nuestra época. Máximo esplendor. Entre los siglos XVI y XVII, se extendió por 3 continentes, controlando vastas regiones que incluían Grecia, Hungría, Egipto, Siria, partes de Arabia y la costa norte de África, con Constantinopla como centro. Características principales del Imperio Otomano. Multiétnico y multirreligioso, aunque gobernado por turcos, abarcaba diversas etnias y religiones, integrando culturas de Europa, Asia y África. Centro de interacción. Fue un puente crucial entre Oriente y Occidente, adoptando y adaptando tradiciones culturales, arquitectónicas y administrativas de imperios anteriores, como el bizantino. Legado cultural. Destacó en las artes, la orfebrería y la arquitectura, creando una identidad cultural otomana única. Decadencia y fin del Imperio Otomano. Factores: el auge de los nacionalismos, las derrotas militares y la interferencia de potencias europeas, Francia, Gran Bretaña, Rusia, llevaron a su debilitamiento. Disolución: tras la Primera Guerra Mundial, los nacionalistas turcos abolieron el sultanato en 1922, dando paso a la moderna República de Turquía en 1923. Fin al Imperio Islámico. El Imperio Otomano, un vasto estado multiétnico y multirreligioso, cuyo fin llegó tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, culminando con la abolición del sultanato en 1922 y la proclamación de la República de Turquía en 1923, liderada por Mustafa Kemal Atatürk, quien también abolió el califato en 1924, rompiendo los últimos vínculos institucionales con el viejo orden imperial y el califato. Causas del colapso. Decadencia interna, problemas económicos, inestabilidad política y la dificultad para modernizar un imperio tan extenso. Derrotas militares, pérdidas territoriales significativas, especialmente en los Balcanes, que erosionaron su poder y economía. Nacionalismos, surgimiento de movimientos nacionalistas dentro del imperio y la presión de las potencias europeas. Primera Guerra Mundial, la alianza con las potencias centrales, Alemania, fue desastrosa, la derrota implicó la pérdida de sus territorios árabes y la ocupación aliada. El fin del imperio. 1922, la Gran Asamblea Nacional Turca abolió el sultanato, y el último sultán, Mehmed VI, se exilió. 1923, se proclamó la República de Turquía, un Estado nacional secular en Anatolia, con Ankara como capital. 1924, se abolió el califato, eliminando el último vestigio de la autoridad religiosa otomana sobre el mundo musulmán, la Umma. Relación con el Imperio Islámico. El Imperio Otomano había sido el principal poder político y militar del mundo islámico durante siglos, ostentando el título de califa, que unía autoridad política y espiritual para muchos musulmanes. Su caída significó el fin de esa estructura imperial centralizada y la emergencia de estados-nación modernos, marcando un punto de inflexión en la historia política del mundo islámico.